Las grietas en el muro parecían mirarme con una intensidad propia. El polvo bailaba en los rayos del sol que atravesaban las rendijas de la ventana, dibujando espectros danzantes en la pared. Un olor a humedad y abandono impregnaba el aire, pesado como un velo sobre el silencio. Amplificando mi soledad en ese lugar olvidado. En la penumbra una figura se recortaba en el muro, una sombra que no parecía moverse con el viento. Me acerqué cautelosamente, sintiendo una punzada de temor recorrerme la espalda. ¿Sería solo mi imaginación jugando conmigo? Al tocar la pared, sentí un ligero escalofrío. La sombra se intensificó, como si estuviera absorbiendo la luz del sol que apenas alcanzaba ese rincón. En el suelo, a mis pies, una única huella, circular y profundamente grabada en el polvo. ¿Quién había estado aquí antes de mí? ¿Y qué ocultaba esa profunda cicatriz en la pared? Despertó con el eco de su propio latido, un tambor lento y resonante en el silencio absoluto del palacio olvidado. El aire era denso, cargado de la humedad que se filtraba desde las grietas de las paredes y se arremolinaba en los ángulos polvorientos. La respiración que escapaba de sus labios condensaba gotas minúsculas que desaparecían en el polvo blanquecino que cubría cada superficie. Una sábana eterna sobre los recuerdos del pasado. El silencio era tan completo que podía escuchar el crujido imperceptible de la madera bajo su paso, cada eco resonando en la inmensidad vacía. Sus botas se hundían ligeramente en el polvo fino que cubría el suelo, con un sonido tenue que apenas rompía la quietud sepulcral. La piedra fría se sentía áspera bajo sus manos al acariciar los restos de lo que una vez fueron adornos elaborados. Los muros estaban cubiertos por una fina capa de humedad que goteaba a intervalos irregulares, dejando manchitas oscuras en el lienzo blanco del polvo. Un velo tejido por telarañas colgaba del techo, atrapando destellos de luz provenientes de la abertura donde se asomaba el cielo. El sol, débil e indirecto, apenas penetraba las sombras profundas que habitaban los pasillos abandonados. El explorador avanzaba con cautela, cada paso un acto de exploración en ese laberinto silencioso. Su mirada, intensa y penetrante, recorría las paredes, deteniéndose en los detalles olvidados. Una escultura incompleta, un fragmento de cerámica rota, una hilera de piedras que quizás alguna vez formaron parte de un camino. En su interior, recuerdos antiguos se agitaban como fantasmas, evocados por el silencio sepulcral y la atmósfera cargada de nostalgia. Su mirada, fija y aguda, buscaba en cada rincón una respuesta, un indicio del pasado oculto bajo la capa de polvo y olvido. Y entonces, en la lejanía, a través de un arco derrumbado, una chispa de luz, una llama tenue que ardía con tenacidad en el corazón de la oscuridad. En ese instante, sus ojos se encontraron con los suyos, una mirada que atravesaba las sombras y lo conectaba con un pasado perdido, pero no olvidado. Pero no olvidado. El aire se volvió más denso a medida que el explorador avanzaba, cargado de un olor acre, a humedad y tierra mojada. El eco de sus pasos resonaba en el silencio sepulcral del palacio. Cada golpe sobre las losas de piedra desgastadas, una lenta sinfonía de decadencia. Las paredes,
antaño adornadas con frescos que narraban historias gloriosas, ahora se asomaban despojadas y rotas, como pálidas máscaras ocultando secretos sombríos. El esplendor del pasado era una sombra fantasmal, apenas perceptible entre las telarañas espesas que colgaban de los techos y las grietas que ensanchaban la oscuridad en las habitaciones. Al traspasar el arco derrumbado, un destello cálido cortó la penumbra que lo envolvía. Era una llama, pequeña pero incandescente, que danzaba con una luz temblorosa dentro de una habitación completamente destruida. Su tenue resplandor iluminaba fragmentos de mosaicos antiguos y los restos de un antiguo candelabro, como si la llama fuera el último eco de una vida extinta. El explorador se acercó cauteloso, cada paso silencioso sobre las piedras desprendidas. La llama parecía girar hacia él, con una inquietante energía propia, dibujando sombras danzantes en las paredes deterioradas. En el centro de la habitación, al borde del fuego, una figura se había posado. Era un contorsionista de sombras, apenas perceptible contra el resplandor cálido. Su forma era tenue, borrosa como si fuera un recuerdo desvanecido. Se mantuvo inmóvil, observando al explorador con ojos que no reflejaban luz. Roto solo por el crujido del fuego y el latido acelerado del corazón del explorador. Una sensación de familiaridad le recorrió la espalda, como si hubiera estado allí antes, en esa misma habitación. Bajo la misma mirada, la figura se levantó lentamente, su silueta se estiró hacia él, una danza macabra iluminada por el fuego. El explorador sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En ese instante, sus ojos se encontraron, la llama centelleante entre ellos, como un puente entre dos mundos, dos vidas que parecían estar conectadas por un hilo invisible. En la mirada de la figura, una mezcla de deseo y terror, una expectativa anticipada que se clavó en el alma del explorador, dejándole sin aliento. El silencio del palacio era un eco que resonaba en los huesos, un vacío profundo que se llenaba con el susurro de las palabras del espectro. Y su voz, tenue y temblorosa, como una llama moribunda, parecía brotar de la propia piedra, arrastrando consigo fragmentos de recuerdos perdidos, historias incompletas que flotaban en el aire como polvo espectral. Cada frase era un golpe suave, pero persistente en el pecho del explorador, despertando fantasmas dormidos en su alma. El rostro del espectro se dibujaba en las sombras, una máscara de dolor y pérdida que se contorsionaba con cada palabra pronunciada. Sus ojos, dos brasas pálidas en la oscuridad, brillaban con un fuego tenue que parecía consumir cualquier duda y revelar verdades ocultas. Su mirada penetraba el alma del explorador, desenterrando recuerdos fragmentados y desenlaces incompletos que se aferraban a él como telarañas de miedo. Un aroma a polvo antiguo y musgo inundaba el aire, un olor familiar que evocaba la infancia perdida y la melancolía del pasado. Era un perfume que impregnaba cada rincón del palacio, cada piedra y cada grieta, como si las paredes mismas guardaran sus secretos más profundos. Cada inhalación era una cápsula de tiempo que lo transportaba a momentos vividos y olvidados, sensaciones borrosas y emociones reprimidos que resurgían con fuerza. El espectro se movía con lentitud y precisión, cada gesto un poema de dolor y deseo. Sus manos, como espectros etéreos, se alzaban hacia el cielo mientras sus palabras danzaban en el aire, buscando cobijo en la oscuridad del palacio. Cada movimiento era una danza macabra, una expresión silenciosa de una agonía que trascendía el tiempo.
Sus palabras, fragmentadas y cargadas de un peso insoportable, se perdían en el silencio del palacio, dejando tras de sí una pregunta sin respuesta. ¿Qué secretos ocultaba este lugar? ¿Qué historias se escondían entre las sombras? El explorador sentía que la verdad estaba a su alcance, pero como un fantasma, se escapaba constantemente entre sus dedos. El explorador caminaba por los pasillos del palacio. Cada piedra bajo sus pies resonaba con un eco antiguo que parecía carcomer su alma. Las ruinas, vestidas de musgo y sombras, le hablaban en un lenguaje silencioso de dolor y abandono. Al tocar la superficie fría de una pared desmoronada, sintió una punzada de energía que lo atravesó como un rayo gélido. Era como si el palacio mismo se comunicara con él, sus recuerdos fragmentados chocando contra los suyos propios, creando un mosaico complejo y doloroso. El espectro del espíritu, flotando ante él como una llama tenue en la oscuridad, parecía reflejar esa misma tristeza. Sus ojos, dos pozos profundos de melancolía, lo observaban con intensidad, buscando algo más allá de la superficie física. En ellos, el explorador vio fragmentos de historias perdidas, de sueños rotos y amores olvidados. Una empatía inexplicable se apoderó de él, una conexión a través del tiempo que desafiaba las leyes de la realidad. Se adentró en las entrañas del palacio, guiado por la tenue luz que emanaba del espíritu. El aire se volvía más denso, cargado de un silencio opresivo roto solo por el crujido ocasional de madera podrida y el susurro de las hojas secas arrastradas por el viento. Los sonidos lejanos parecieron transformarse en murmullos, palabras incomprensibles que resonaban en su mente como un eco distante de lamento. Cada paso era una prueba de voluntad, cada sombra un desafío a su percepción. Pero el explorador se aferraba a la esperanza de encontrar respuestas, de desvelar los secretos que guardaba el palacio. Y en las miradas del espíritu encontró una confirmación. No estaba solo en esta búsqueda. Una comprensión mutua surgió entre ellos, un vínculo sellado por la necesidad de encontrar paz en medio del dolor ancestral. En un rincón oscuro, casi invisible a simple vista, el espíritu se detuvo y extendió una mano hacia un pequeño cofre tallado en madera oscura. Un secreto oculto, guardado durante siglos, aguardaba su revelación. El explorador sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras la luz del espíritu bañaba el cofre en una cálida aureola.